Hola amigos, creo que todos bien. En este video nosotros aprenderemos trigonometría. Vamos a empezar una lista de trigonometría. Ok, así que podemos aprender trigonometría. Ok, aparte de álgebra también. Otra cosa que si tú quieres que debo resolver alguna matemática problemas para ti, entonces puedes mandarme ahí en mi Instagram o quieres que te voy a enseñar una particular tema que tienes problema para entender, puedes enviarme mensaje en mi Instagram. Voy a responder. Ok, aquí nosotros primero que aprendemos muy básico cosas, fundamental cosas y leyes o fórmulas de trigonometría. Primero que es una triángulo rectángulo. Ok, este ángulo se dice theta. Ok, eso es altura, o podemos decir opuesta. Ok, opuesta. Este lado se dice base. Ok, y este lado se dice hipotenusa. Ok, hipotenusa. Ok, y podemos decir nombre en álgebra manera que este lado, por ejemplo, lo que E, este lado es que B, este lado es que C. Nosotros tenemos una teorema de Pitágoras. Se dice teorema de Pitágoras, ok. Se dice C cuadrado igual que E cuadrado más B cuadrado, ok. Por ejemplo, que aquí una triángulo rectángulo, este lado es que, por ejemplo, este lado es que 4 y este lado es que 3, y si queremos saber que longitud de este lado, así que hipotenusa, podemos usar esta fórmula y podemos calcular como así, que este lado, como te dije, que es C, ok. C es cuadrado igual que E. E es que 3 cuadrado más 4, B es que 4 cuadrado, ok. Así que 3 cuadrado es que 9 más 4 cuadrado es que 16 y es más que 25, ok. Y entonces es raíz cuadrado de 25, así que solamente 5, ok. Entonces si base es 13, opuesta a altura es 4, entonces hipotenusa será 5, ok. Ok, y aquí tenemos trigonometría función como sino, ok, se dice sino es que sino theta igual que, siempre que con sino siempre opuesta o altura viene, ok. Así que b y hipotenusa, ok, b dividir por se dice sí, ok, seno o sen, y cos theta igual que, entonces a por c, a dividir por c, ok, es cos theta. Y tan theta podemos obtener de una fórmula que sin theta dividir por cos theta, ok. Y podemos poner esos valor de aquí. Sin theta significa es que b, ok, b, así que b divided c, b by c, ok, divided by a by c. Solo poniendo valor de sin theta es que b by c aquí, y es que dividir por cos theta valor de cos theta es que a by c, ok. Y coma c, b by c,
y como así será multiplicación y debemos inverso como así, ¿ok? C by A. Es que este sí podemos eliminar o cortar y B dividir por E, ok. Una cosa que eso sí, B es muy importante. Tú puedes poner otro nombre, por ejemplo es X, Y, Z, cualquier, no importa. Importante es que seno theta siempre es opuesta o altura dividir por hipotenusa. Ok, y cos theta es siempre dividir por base, base dividir por hipotenusa. Ok, eso es una cosa que deberías recordar. Y puedes quedar cualquier nombre tú quieres, eso no importa porque es variables. Y en variables tú puedes quedar nombres en tu manera, como te dije, X, Y, Z, ABC, LMNO, como así, no problema. Ok. Y tenemos de esos, tenemos tres fundamental relación entre esos, ok. Por ejemplo, una es que sin cuadro theta más cos cuadrado theta igual que siempre 1, okay, 2 que sec cuadrado theta plus minus, lo siento, minus tan cuadrado theta igual que 1. Ok, te voy a decir cómo eso podemos decir sin theta es una función, cos theta una función, tan theta es una función. Todos funciones tienen su inverso función. Ok, por ejemplo, inverso función de seno es que coseno, o se dice cosec. Ok, cosec theta en inglés, pero creo que en español se dice CSC. Ok, theta es igual que una dividir por seno. Como te dije, es inverso. Ok, seno theta. Sen theta. Y similar maneras, cos theta también tiene su inverso función. Eso se dice sec theta, igual que 1 dividir por cos theta. ¿Comprendes? Y inverso de tan theta igual que cot theta. Cot igual que 1 dividir por tan. Ok. Entonces cosec o cos CSC theta es inverso de sen theta, sec theta es inverso de cos theta y tan theta inverso de cot theta inverso de tan theta. Entonces ellos juntos es que en inverso relación. Ok. Y tres fórmulas que cosec square theta, así que CSC cosec square theta, así que eso minus cot square theta equal to 1. Y eso fórmula podemos demostrar también, ok, es no difícil, es fácil. Voy a demostrar una, así que sin square theta plus más cos square theta, así que sin cuadrado theta más cos cuadrado theta igual que 1. Podemos probar, ¿ya? Y nosotros a ver que si sin theta, por ejemplo, sin theta, ok, sin theta, lo siento, tengo problemas de aquí. Y nosotros saben que sin theta, ok, sin theta igual que opuesta o altura, ok, así que B y dividir por hipotenusa, así que podemos decir C, de aquí, ok, de aquí. Y cos theta igual que base, así que base aquí yo escribe como E, ok, base dividir por hipotenusa, se dice C, ok. Y sin square, sin cuadrado theta plus
cos cuadrado theta igual que 1. Entonces nosotros empezaremos con eso, que sin cuadrado theta más cos cuadrado theta. Ok, sin que es que b, y podemos escribir eso como así también, ok, que sin square theta actualmente como así, sin theta interno es cuadrado como así más que cos theta interno cuadrado como así, y sin theta es que b dividir por c cuadrado más cos theta es que a dividir por c cuadrado. Ok, así que eso es, podemos escribimos en separado de una manera, b cuadrado, ok, dividir por c cuadrado más a cuadrado dividir por c cuadrado. Ok, es que c cuadrado es común, entonces es b square más a square. Así que b cuadrado más a cuadrado. Ahora recuerdas de Pitágoras, teorema de Pitágoras, como escribe aquí, que a cuadrado más b cuadrado es igual que c cuadrado. Ok, entonces podemos escribir en lugar de a cuadrado más b cuadrado, ok, igual que c cuadrado. Así que eso es interno, podemos reemplazar con c cuadrado, ok, y dividir por c cuadrado, eso mismo, ok, es que 1. Entonces es misma manera podemos demostrar es todo, que c cuadrado theta menos tan cuadrado theta igual que 1. Ok, ahora podemos vamos a resolver un problema de eso. Una pregunta que debemos demostrar que debemos demostrar que una pregunta es que sin cuadrado theta minus cos cuadrado theta, ok, 4 cuadrado theta a la potencia, lo siento, podemos decir así, sin a la potencia 4 theta menos cos a la potencia 4 theta más 1, ok, se interna entre paréntesis y multiplicar cosec cuadrado theta igual que 2. Ok, entonces vamos a empezar con izquierdo lado, ok, así que sin a la potencia 4 theta menos cos a la potencia 4 theta plus 1 y multiplicar cosec cuadrado theta. Ok, y eso puedes ver que nosotros no tenemos fórmula de sin a la potencia 4. Nosotros podemos hacer algo, si es nosotros sabemos con a la potencia de 2, ¿sí o no? Por ejemplo, aquí es sin cuadrado theta plus más cos cuadrado theta igual que 1. Nosotros podemos hacer algo con si es a la potencia es 2. Ok, entonces debemos dividir esos a la potencia en pequeño, ok, en corto número, en menor número, ok, números. Y por eso puedes ver que nosotros tenemos una fórmula que a cuadrado menos b cuadrado, ok, tienen una fórmula que a más b igual que a menos b. Es una fórmula, ok, a cuadrado menos b cuadrado igual que a más b multiplicar a menos b, ok, y podemos usar esta fórmula aquí. Por eso podemos escribir 4, así, que sin 2 aquí, ok, 2 theta, el interno a la potencia 2, ok, así. Porque es 2 multiplicar a la potencia siempre podemos multiplicar, ok. Entonces por como así, de cos cuadrado, theta, ok, interno cuadrado a la potencia 2, ok, más 1, ok,
y multiplicar, aquí eso es multiplicar. Vamos a escribir aquí, creo que puedes entender, cosec cuadrado theta. Ok. Y eso es que, como te dije, aquí podemos imaginar interno, como que sin cuadrado theta y cos cuadrado theta este es A, este es igual que B. ¿Comprendes o no? Ok, entonces entonces será una fórmula que es interno, sin cuadrado theta es A y cos cuadrado theta es igual que B. Entonces esta fórmula será como así, A square es cuadrado minus b cuadrado. Así que a cuadrado minus b cuadrado es que a plus b multiplicar a minus b. Entonces, a es que aquí sin square cuadrado theta más b es que aquí cos cuadrado theta. Ok, multiplicar en paréntesis a, así que es que sin cuadrado theta minus b es que aquí cos cuadrado theta. Ok, creo que es muy fácil. Y aquí es más 1, es interno en una paréntesis, porque es interno, expresión es multiplicar con cosec cuadrado theta. Ok, y ahora note una cosa, observa una cosa, que eso es actualmente valor de eso interno expresión es actualmente 1, ¿sí o no? Sin cuadrado theta más cos cuadrado theta es actualmente 1, como nosotros aprendemos aquí. Sin cuadrado theta más cos cuadrado theta igual que 1. Entonces podemos eliminar esta expresión por 1. Ok, entonces y este valor será como así. 1 multiplicar como así, sin cuadrado theta minus cos cuadrado theta, ok, más que 1, ok, y multiplicar cosec cuadrado theta, ok, y eso es actualmente como así, sin cuadrado theta minus cos cuadrado theta, ok, plus 1, como así, y multiplicar cosec cuadrado theta. Y podemos multiplicar eso cosec cuadrado theta con eso interno expresión, así que podemos separar todos cada termo como así termo. Entonces será como así, sin cuadrado theta multiplicar cosec cuadrado theta, ok, minus cos cuadrado theta multiplicar cosec cuadrado theta, ok, y eso es plus 1, más 1 multiplicar cosec cuadrado theta, simplemente será cosec cuadrado theta, ok. Ok, y note una cosa nueva aquí, es que sin cuadrado theta multiplicar cosec cuadrado theta actualmente 1, ok, porque aquí note una cosa, que como te dije que cosec theta es inverso que sin theta, ok, ¿sí o no? Entonces podemos multiplicar sin theta con eso, como así podemos imaginar aquí es 1, ok, y podemos multiplicar en diagonal manera como así, ok, entonces como será así, cosec theta multiplicar sin theta igual que 1 siempre. Ok, y podemos hacer es ambos lados. A ver, podemos tomar a la potencia 2. Ok, como así podemos tomar 2, 3, 4, 5, que no importa, pero debemos hacer mismo a la potencia en ambos lados. Entonces en matemática es correcto. Ok, y podemos, si cuando tomaremos a la potencia 2 en interno parte de ambos lados, es que izquierdo y derecho lado,
y podemos escribir eso como así. Podemos tomar dos aquí también. Ok, así que cosec cuadrado teta sin cuadrado teta igual que 1 square. Uno cuadrado es siempre 1, no importa 1 a la potencia 2, 3, siempre será 1. Ok, como así, esto como podemos escribir es interno expresión como así. Es mismo como así. Si por ejemplo tienes dos variables a, b, el interno cuadrado a la potencia 2, igual que podemos separar como así. A a la potencia 2, b a la potencia 2. En misma manera esto viene aquí. Ok, entonces puedes ver que sin cuadrado theta y cosec cuadrado theta, como así, sin cuadrado theta y cosec cuadrado theta igual que 1. Aquí, ese interno expresión valor es que 1. Minus que ese cos cuadrado theta y cosec cuadrado theta significa es que 1 inverso 1 dividir por inverso de cosec cuadrado theta es igual que inverso de seno cuadrado, ¿sí o no? Como aquí, como te dije, cosec es inverso de seno. Entonces, sí podemos tomar cuadrado de aquí también. Entonces, cosec podemos inversar, simplemente podemos inversar. Ok, entonces cosec será seno, como así, sin theta y tiene cuadrado en la potencia, así que 2 a la potencia debemos escribir también. Ok, y aquí es más cosec cuadrado theta. Ok, y 1 minus y cos cuadrado theta, así que es en encima. Ok, es encima. Cos cuadrado theta y es en below, aunque es en abajo, entonces como así, sin es por dividir cuadrado theta plus más cosec cuadrado theta. Ok, y eso es actualmente podemos escribir como así, como que cos theta dividir por sin theta interno a la potencia 2 más cosec cuadrado theta. Eso podemos escribir como así, que normalmente en álgebra fórmula o manera, si tenemos como así que a a la potencia 2 dividir por b a la potencia 2, podemos hacer como así, que a dividir por b a la interna potencia 2 es mismo, como que a dividir por b a la potencia interna potencia 2 podemos separar también, así que a la potencia 2 dividir por b a la potencia 2 es mismo. Entonces, ok, y 1 minus y cos theta y sin theta se dice cot theta. Ok, cot theta tiene cuadrado a la potencia 2, así que debemos como así escribir más cosec theta, cosec cuadrado theta. Ok, si no sabes eso te voy a decir una cosa, tal vez yo no escribo. Ok, yo escribe. Por ejemplo, aquí le escribe que cot theta igual que cot theta es inverso que tan theta, ¿recuerdas? ¿Sí o no? Cot theta es igual que inverso de tan theta, ¿sí o no? Y tan theta tratas de entender. Si tan theta es igual que sin theta dividir por cos theta, si inverso de tan theta, así que si haces inverso de aquí también y deberás hacer inverso de aquí también. ¿Comprendes o no? Sí, eso será como así. Uno solo, por ejemplo, podemos imaginar que aquí tiene 1, como así. Y podemos inverso todos, de izquierdo lado a derecho lado. Entonces será como así. 1 será encima parte y tan viene en abajo parte, así que como así. Ok, y por eso también cos será en encima parte, cos theta. Ok, es así que superior parte y sin viene en inferior parte. Ok, sin theta. Y 1 inverso y 1 dividir por tan theta, así que es que nosotros sabemos esta expresión actualmente es cot theta y cot theta significa entonces cos theta dividir por sin theta.
Ok, y cos theta dividido por sin theta. ¿Cómo escribe aquí? Cos theta dividido por sin theta actualmente cot theta y eso tiene cuadrado, entonces cot cuadrado theta le escribo como así. ¿Comprendes? ¿No? Aquí podemos escribir este termo primero como que 1 plus cot square theta cosec. Lo siento. Aquí es que 1 plus, así que más cosec cuadrado theta y minus este minus símbolo que es de este expresión, así que de cot square theta, cot cuadrado theta. Ok, y recuerdas aquí le escribe tres fundamental fórmula que es CSC significa cosec. Ok, cosec cuadrado theta minus cot cuadrado theta igual que 1 siempre. Note una cosa, este expresión es cosec cuadrado theta minus cot cuadrado theta igual que 1, es mismo. Ok, aquí es mismo, puedes ver. Entonces podemos escribir 1 de interna expresión en lugar de interna expresión. Ok, así que 1 más 1. Ok, 1 es valor de interna expresión, es una fórmula. Ok, así que 1 más 1 es que 2. Y debemos mostrar que esta expresión valor igual que 2. Entonces, nosotros hicimos es que demostrado. Ok, it is proved. Creo que todos entendieron. Si te gusta, entonces dale un gusto a la video, dejar un comentario. Si te gusta o no, tienes que decir algo, entonces dejarme en comentario, escríbeme en comentario sección. I'll come with another video. Volveré con otros videos. Cuídate todos. Gracias.